Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Y hoy tenemos un vídeo muy especial que solemos hacer prácticamente cada año para actualizaros sobre la situación de los pueblos para repoblar en España, pueblos que dan casa y trabajo supuestamente, o proyectos que prometen encontraros una nueva vida y arreglar la vida aquí en España. ¿Por qué lo hacemos? Porque obviamente las cosas cambian de un año para otro. Hay páginas web que desaparecen, nuevas páginas web que están apareciendo con todo este tipo de información. Hay tanta información en las redes sociales que realmente la gente se frustra, no sabe en quién confiar y en quién no. A nosotros en nuestra consultoría de inmigración, que por cierto estamos cambiando la página web, la estamos modernizando, la veréis pronto y ojalá que os vaya a encantar igual que a nosotros. Va a tener un logo nuevo y va a ser mucho más intuitiva, con más información y es mucho más fácil usarla. Así que recibimos muchos comentarios de ese tipo, que a las familias les gustaría encontrar un pueblo para repoblar, pero no saben por dónde empezar, no saben qué hacer en este caso. Es muy importante saber que hay dos vías de hacerlo, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Para poder ir a vivir a un pueblo hay dos vías de hacerlo. Una vía son proyectos como tal, que no son muchos, ¿vale? Algún proyecto que otro que existe según la zona. Por ejemplo, en Aragón sé que hay, o proyectos grandes tipo proyecto Arraigo, ¿vale? Pero los proyectos, tenéis que tenerlo claro, no ofrecen ningún tipo de trámites de extranjería, ¿vale? De hecho, a lo largo de hoy, cuando vayamos a ir mirando en ciertas páginas web, hemos encontrado 4 principales, pero seguro que hay más. Os vamos a ir comentando qué es lo que es, pero en cada una de esas páginas web, lo primero que sale cuando es para familias internacionales, os sale una alerta directamente que no se tramita nada de extranjería, que no tienen personal que se encargue de trámites de residencia, de permisos, etcétera, y que solamente aquellas familias que son ciudadanos de Unión Europea, de algunos países indican, pero Unión Europea es Unión Europea, vaya, de Unión Europea, o aquellos que vienen de países que no pertenecen a la Unión Europea, pero tienen ya aprobado el visado para vivir aquí, o tienen ya una residencia aprobada, o sea, una tarjeta del extranjero, el TIE. Tienen que tener ya la documentación en regla para poder realizarlo. Si lo queréis hacer a través de un proyecto, de nada sirve, no gastéis energía, no gastéis vuestro tiempo, de nada va a servir si vais a escribir un montón de correos, un montón de mensajes, formularios o los proyectos, porque no os van a contestar. No van a contestar, o si contestan pues os van a decir lo mismo, que no se puede realizar porque no tienen ese tipo de trámites, no los ofrecen. Hoy en día la situación ha cambiado muchísimo de lo que fue hace unos años. Han venido muchos inmigrantes, han venido mucha gente de países del este y se han ido alojando en diferentes zonas, también rurales, en pueblecitos donde uno podía. Se han ido alojando, ¿vale? Los ayuntamientos estaban acogiéndolos porque el gobierno pues daba una parte de dinero destinado para ello y como una serie de ventajas, digamos, para la zona que los estaría acogiendo. Les pagaba ese dinero, ¿vale? No era gratis. Por lo que hay muchas zonas donde sí que viven ya todas aquellas personas que vinieron y decidieron quedarse en estos pueblos. Sigue habiendo obviamente en España muchísimos pueblos, centenares, ¿vale? De pueblos para repoblar pueblos que se están vaciando, donde apenas hay habitantes o hay poco más de 1000 o mucho menos de 1000 habitantes. Y son pueblos que necesitan, digamos, algún tipo de apoyo, algún tipo de gente nueva, familias nuevas, para volver a abrir servicios o volver a poner más servicios disponibles para toda la gente de ahí. Por ejemplo, que vuelva el transporte público, que se reabra el centro de salud o el colegio, que haya un supermercado o un bar. Hay pueblos donde obviamente la población está envejeciendo mucho y sobre todo se han quedado gente mayor, y en estos casos lo que suelen hacer es traspasos de negocios, que se paga una cantidad, cierta cantidad acordada, y la gente retoma el negocio como lo han dejado, ¿de acuerdo? Simplemente son los nuevos responsables del negocio, pero han pagado como esa franquicia, entre comillas, el traspaso del negocio de una persona a la otra, pero el dueño del local, de todo, sigue siendo todavía la anterior persona, simplemente que ya tienes como un uso
y disfrute de las instalaciones. Se puede explicarlo así de manera simple. Por lo que los proyectos es una cosa muy difícil, es muy difícil llegar ahí, tienen cientos y miles de correos, de datos de contacto. Solamente si tenéis opción de, tenéis ya papeles, se puede realizar. Otra cosa es hacerlo por vuestra cuenta. Lo podéis hacer, la gente dice ¿cómo lo hago? Pues por ejemplo se saca un listado de pueblos que necesitan gente para repoblar, hay estadística oficial en el INE, por ejemplo Instituto Nacional de Estadística, INE. Ahí se puede sacar pueblos que menos habitantes tienen en España, por ejemplo, ir mirando uno por uno, buscarlo en internet, hablar con los ayuntamientos, tal vez hay algo que pueden hacer o de momento, no sé, alguna cosa, pero pensad que en teoría y en práctica muchas veces para poder trabajar aquí en España hace falta tener papeles, ¿de acuerdo? A no ser que tengáis ahorros o que queráis trabajar fuera, para una empresa de fuera, pero residir en esos pueblos y pagar muy poquito alquiler o casi nada. Y obviamente contribuir a repoblamiento de esta zona. Esto se puede hacer. Entonces tenéis dos vías, o a través de proyectos, pero sin papeles, nada, o a través directamente buscando uno por uno, sin ningún tipo de proyecto, pero tendríais que planificar vuestro propio viaje, vuestros propios ahorros, los gastos, la información la tenéis que encontrar, buscar el pueblo, contactar con la alcaldía o con el ayuntamiento, preguntar si hay trabajo, si hay casa, si hay algo que os puedan ayudar. Todo ello lo tenéis que hacer vosotros mismos, ¿vale? Pero puede ser que en algún pueblo hace falta tanto un especialista de lo que sois, que digan, pues te hacemos un contrato y con ese contrato obviamente podéis solicitar el permiso de residencia como trabajador por cuenta ajena. O si queréis emprender algo, os pueden ayudar en ese sentido. No siempre es el caso. Ojo, no os dejéis de engañar de aquellos vídeos que dicen que todo es tan fácil y sencillo, que podéis venir, que en cualquier sitio, en pueblo pequeñito, os van a regalar casa y trabajo y os van a dar dinero y os van a dar de todo. Os van a regalar los papeles y los van a arreglar. No, no es del todo así. En algunos casos puntuales puede ser, pero no siempre, desde luego, esto es el caso y merecéis saber la realidad. Ahora seguro que habrá personas que dirán, es que esto es ser negativo. No, no es ser negativo. Nuestro deber como una consultoría de inmigración legal a España es avisar, es prevenir, es comentaros cuál es la situación en realidad. ¿Por qué? Porque no queremos que haya familias que cojan todos sus ahorros, incluso si son poquitos, que se gasten el dinero para los billetes de avión aquí a España, para el viaje, toda la familia, que vengan a un sitio y que les digan que es mentira y se quedan sin nada, se quedan sin opciones de trabajo, no saben qué hacer porque están solos aquí, no tienen a nadie, no saben cómo funciona el país en muchos casos, no tendrán a nadie que acudir, no tienen vivienda, no tienen trabajo, no les van a hacer los papeles ni nada por el estilo y están aquí. Y el tiempo corre porque son solo 90 días que se puede estar aquí de forma legal. ¿Y qué hace la familia? Va a la Cruz Roja, se arriesga, intenta de alguna manera. No es fácil y es peligroso realizar eso cuando uno viaja con niños. Por eso siempre os decimos que hay que tener la situación clara y todo arreglado antes de venir. O si es, por ejemplo, una vivienda, podéis hacerlo con nosotros, buscar la vivienda para vivir. O podéis hacerlo por vuestra cuenta, pero tenéis que tener más o menos el plan trazado antes de llegar aquí a España, para no malgastar el tiempo y ya saber y tener claro qué es lo que vais a hacer y los pasos que vais a seguir. Por lo que tenéis esas dos opciones. Hay diferentes páginas web, como ya os hemos comentado, que pueden ofrecer información, que pueden parecer como si son páginas web que arreglan la vida, que dan trabajo, que dan viviendas, etc. Pero la gran parte de estas webs son páginas web como por ejemplo esta de aquí. Os la dejaré en la pantalla y se llama ventavivirAunpueblo.com, obviamente. Y nunca mejor dicho. Y en esta página web lo que salta al principio cuando entráis en la parte derecha es un aviso, el que os está diciendo que no damos ni vivienda ni trabajo en los pueblos. Esta página web avisa directamente que no está facilitando trabajo ni vivienda, simplemente es una página web informativa que tiene una base de datos bastante amplia. A mí personalmente esa página web me gusta.
¿vale? A mí me gusta como una base de datos, como una referencia donde podéis buscar algo de información para iniciar el proceso de búsqueda. Y ellos lo que tienen es base de datos de los pueblos que tienen poquitos habitantes, que necesitan ese tipo de repoblamiento igual. Tienen también bolsa de empleo, bolsa de vivienda, bolsa de traspasos, que son los negocios. Y tienen la base de los pueblos por comunidades autónomas, y en cada comunidad, pues cuando entráis, por ejemplo, Comunidad Valenciana, Murcia o Madrid o cualquier otra, Baleares, etcétera, pues tendréis ahí el listado donde podéis elegir cuál de los pueblos os interesa, podéis leer sobre él, podréis leer información sobre los servicios que hay, toda la información que es necesaria, o datos de contacto también, para obtener una primera idea de si podría llegar a ser el lugar donde queréis vivir. Obviamente hay que tener en cuenta que las viviendas en los pueblos son más baratas, en ese tipo de pueblos sobre todo. Puede costar 200, 250, 300, 350 euros. Es muchísimo más barata que en otras zonas de aquí, aunque a costa de que se privaría de algún tipo de servicios. Ya sabéis que un pueblo es un pueblo. Hay algunos que son muy a la última, que tienen hasta fibra óptica, que tienen muchos servicios, pero hay otros que no lo tienen tanto y necesitan más gente para poder poner más servicios. Cuanta más gente haya, más servicios va a haber. Entonces uno tiene que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas para poder empezar en un lugar donde vivir y existir es más económico que en otros lugares costeros, por ejemplo, o en otras zonas aparte de costeras donde hay turismo o donde no hay despoblamiento y hay muchísimos habitantes. Por lo que esto puede ser una opción. Me gusta, da información, no ayudan nada, como ellos propios indican en la web, no dan ni vivienda ni trabajo, pero ayudan y os dan la información. Esto se agradece. Segundo es el proyecto Arraigo. Esto es uno de los más antiguos, me parece, que existe, de las páginas web, que obviamente ha crecido. Ellos tienen incluso colaboradores muy grandes que trabajan con ellos. Hay pueblos que se pueden inscribir ahí, los urbanitas o los extranjeros que quieren venir, y lo que ellos dicen es que directamente, al igual como os he comentado en el caso anterior, no dicen que no dan trabajo ni casa. Lo que ellos están diciendo es que necesitan que la persona tenga, o la familia tenga, documentación en regla, o sea, que tengan ya el permiso de residencia y trabajo, o que pertenezcan a un país de Unión Europea, que no haya que tramitar un permiso de residencia, que no estén limitados en ese sentido. Y aparte de eso, pues obviamente aconsejan que uno tenga ahorros, un poquito más de ahorros. ¿Por qué? Porque pues para costearse los gastos para venir aquí, para costearse la mudanza, los primeros meses o el primer tiempo mientras que uno se aclimata y busca trabajo, hay que tirar de algún lado. Entonces los ahorros son muy, pero muy necesarios. Este proyecto, digamos, es uno de los más grandes. Mucha gente les contactaba porque era el principal que salía en las páginas web, en los buscadores de Google, y muchos contactaban, pero obviamente ellos indican también que no cuentan con esa posibilidad, ¿vale? No ayudan a la gente que está en el extranjero, que quieren venir aquí pero no tienen documentación todavía. Ayudan a aquellos que ya tienen documentación. Lo que es curioso, porque si os parece pensar, si veis que aquí en España, digamos que la gente que han conseguido los permisos de residencia, los que son ciudadanos comunitarios o los propios españoles, ¿por qué no? Hay mucha gente harta de las ciudades y se van a vivir de vuelta a los pueblos y son felices. No creáis que nadie quiere vivir en los pueblos, porque hay gente que sí, pero no son suficientes para repoblar todos los pueblos de toda España que lo necesitan. Entonces, si las autoridades ven que no se puede, no se llega, están perdiéndose esos pueblos, la edad va aumentando cada vez más, y en algún momento pues los que vivieron ahí no van a estar y el pueblo se quedará vacío y dejará de existir. Van a ser ruinas en medio de la montaña y se acabó. Por lo que están intentando pelearse por ello, pero si los locales o los que cumplen con esos requisitos no son suficientes, ¿por qué no hacer algún tipo de, no excepción, sino hacer algún tipo de ley o decreto ley o algo, que las familias que quieran venir a los pueblos, que se les facilite el tema de los papeles, o que, no sé, de alguna forma que puedan ir a repoblar en la medida de lo posible, que se les ayude con el trabajo,
Porque si uno obtiene un contrato de trabajo, un precontrato, se le hace el permiso de residencia, ¿vale? El permiso por cuenta ajena. Se le puede hacer, o si uno viene aquí y empieza a vivir en algún lado, que se le escoja, pero que tengan, por ejemplo, una cláusula que dentro de cierto tiempo lo tiene que tramitar. Si no, pues no se puede seguir, ¿no?, en este proyecto. Algo, no lo sé, mil y una ideas, pero hay tantísimas familias con 2, 3, 4 hijos, familias enteras de más de 5 personas, a quien les gustaría ir a empezar una vida ahí, aunque sea tener esa pequeña oportunidad. Pero obviamente no existe esa oportunidad, es la cruda realidad, no existe si uno no tiene papeles aquí en España, si uno no tiene ya el número NIE o permiso de residencia aquí en nuestro país. Esta es la realidad. La siguiente, mejor dicho, página web es Hola Pueblo. Es una página web que a mí también me ha llamado la atención, decidí enseñárosla por aquí. Es una página web que sirve de información, no es un proyecto. Es una página web como la primera que vimos, Vente a vivir a un pueblo. Me gusta mucho porque aquí, como puedes ver en la pantalla, tiene mapa de los pueblos, tiene servicios e información sobre la oferta, oportunidades laborales que harían falta en toda esa zona. Añaden también enlaces de interés, y lo que más me gusta, lo que más me ha llamado de esta página web es que, me ha llamado la atención me refiero, es que tienen incluso servicios que harían falta en este concreto municipio, por ejemplo, este concreto pueblo, y también tienen la información sobre lo que haría falta o oportunidades laborales que pueda haber ya, por lo que la persona puede ver más o menos si se le ajusta el perfil profesional a lo que quiere este pueblo, y entonces sabe si realmente tendría oportunidad laboral o si no es el caso. Y obviamente contactando con la alcaldía, con el ayuntamiento, pueden decir, pues yo cumplo más o menos con lo que os hace falta en el pueblo, queremos que podamos aportar esto y esto y esto, y a ver si hay alguna posibilidad. Pero una vez más, esta página, al igual que la primera, no es un proyecto, no ayudan a nada, simplemente están creadas y actualizadas para enseñaros qué pueblos lo necesitan y daros una información, el primer contacto con las diferentes opciones o diferentes pueblos que existen para este tipo de propósitos, como emigrar a un pueblo de España que lo necesita drásticamente. La última página web que hemos encontrado es esta, pueblosvivosaragón.com. En esta página web sí que existe algo más de información, pero sobre todo de la zona de Aragón, ¿de acuerdo? Es como más personalizado en cierta zona. Sí que hay varios pueblos aquí, bastantes. Dicen que hay diferentes tipos de... Se puede mirar información sobre trabajo, información sobre modo de vida, sobre los sitios, más o menos es parecida a la primera y a la tercera que hemos visto, que no son los proyectos. Hay mucha información ahí que se puede compartir, que se puede conocer de cada uno de los pueblos además, y lo que ellos indican en su página web es que no tienen a nadie que lleve extranjería, por lo que no contactéis si necesitáis ayuda con extranjería con permiso de residencia. Lo indican claramente en la web, que solo se atienden a algunos extranjeros de Unión Europea, lo que debe de ser todos de Unión Europea porque el trámite es exactamente igual, y no hace falta permiso de trabajo ni residencia, y también extracomunitarios con permisos de residencia o visados aprobados porque ya tienen como que el residencia ahí, solo falta la tarjeta sacarla, el TIE, así llamado. Por lo que esta página web también está bien para aquella zona de Aragón. Podéis mirar algunos pueblos, informaros, y de eso se tratan la mayoría de esas páginas web, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis que saber. Se tratan de dar información, se trata de enseñaros algo de lo que existe ahí, agruparlo en una sola página web, pero prácticamente ninguna, menos el proyecto Arraigo, de todas estas, ofrecen nada, solo información, orientación y se acabó, nada más. Si quieres hacer consulta les puedes contactar, pero no tramitan absolutamente nada, y por desgracia a día de hoy sigue siendo imposible, al menos así a primera vista, en ir a repoblar un pueblo si uno no dispone de papeles aquí en España. Al no ser que tengáis suerte y alguien os diga que sí, que se puede ir probando, pero por lo general no es el caso y nadie ayuda porque sí, por las buenas, porque son trámites bastante laboriosos, son trámites que requieren tiempo, que requieren muchos cuidados, que requieren mucha documentación, y ningún proyecto
se encarga de ello a día de hoy, lo que es una auténtica pena porque el despoblamiento acabaría bastante rápido, siempre y cuando las familias acuerden no abandonar el pueblo durante cierto tiempo y vivir ahí, empadronarse ahí, llevar a sus hijos ahí al colegio y seguir manteniendo la cantidad de habitantes en este mismo pueblo y no irse a una ciudad o a alguna otra zona una vez que obtengan el permiso de residencia, que creo que ahí es donde está el mayor problema de lo que antes ofrecían diferentes pueblos de España. Ofrecían de todo, la gente lo usaba y después se iban a las ciudades y los pueblos quedaban desiertos de nuevo. Por eso ahora tienen tanto cuidado. Espero que este vídeo de la situación en 2024 os ha resultado informativo e interesante, útil para algunos de vosotros que habíais pensado emigrar a algún pueblo. Podéis pedir información por vuestra cuenta, contactad con los ayuntamientos, con las alcaldías, mirad información, buscad en los listados y tal vez en algún lugar encontraréis vuestro sitio, pero no os fiéis demasiado de los proyectos porque, como os he comentado, sin papeles, sin ningún tipo de permiso de residencia ni documentación aquí en España, es imposible conseguir algo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal este viernes. Adiós.